La claridad de la palabra de Dios, capítulo 4. El párrafo 7 dice así: no todas las cosas contenidas en las Escrituras son igualmente claras en sí mismas, ni son igualmente claras para todos. Sin embargo, las cosas que son necesarias saber, creer y guardar para salvación se proponen y exponen tan claramente en uno u otro lugar de las Escrituras que no solo los eruditos, sino los que no lo son, pueden adquirir un entendimiento suficiente de tales cosas por el uso adecuado de los medios ordinarios. Este párrafo es maravilloso y les voy a explicar por qué. Richard Muller define la perspicuidad de la palabra de Dios de la siguiente manera. Perspicuidad es una palabra técnica que significa claridad. ¿Sí? Pueden utilizar cualquiera de las dos. Perspicuitas o perspicuidad, claridad de pensamiento, lucidez. Uno de los atributos tradicionales de la Escritura. La atribución de perspicuidad a las Escrituras no implica que todos los pasajes son claros, sino que el punto es que todas las cosas necesarias para la salvación están claramente establecidas y que la oscuridad en el texto debe ser dilucidado a través de la comparación y colación con pasajes claros en concordancia con la analogía de la Escritura y también la analogía de la fe. Así que, ¿qué es lo que significa la claridad de las Escrituras? Que la Escritura puede ser entendida o que es clara para todos los hombres. Pero eso tiene dos especificaciones. El hecho de que ellas sean claras no significa que sean igual de claras para todos. Y el hecho de que ellas sean claras no significa que sea igual de clara en todas sus partes. Si hay un hombre que recién entra a la fe, recién comienza su vida cristiana, y tienes un pastor que tiene 30 años de ministerio, su entendimiento de la Escritura, cuando ellos la leen, es diferente. Porque aun cuando los dos la entienden, el uno la entiende de una manera un poco más sencilla, y el otro al leerlo puede ver todo el bagaje teológico que hay en medio. La claridad está, pero no hay igual claridad en todas las personas. Algunos la pueden ver más clara y otros no. Y aunque la Biblia es clara, no todas sus partes son igual de claras. Si ustedes leen la historia de Abraham, Abraham fue para aquí, habló aquí y el Señor le dijo esto. Todos pueden entenderlo, incluso un niño, ¿sí o no? ¿Sí o no? Pero si hablamos de las profecías de Daniel capítulo 9 o capítulo 7, ni aún su profesor es capaz de entenderlas correctamente. Por eso decimos, es claro lo que dice, pero no es igual de claro para todas las personas y no es igual de clara en todas sus partes. Presten mucha atención. Vamos a mirar en primer lugar su contexto histórico y la importancia que tiene esta doctrina. Debido al tiempo que hemos invertido en cada uno de los párrafos de este primer capítulo de la confesión, sabemos que siempre hay un contexto por el cual se establecieron ciertos criterios y afirmaciones de las confesiones. Este párrafo tiene como contexto la enseñanza católico-romana de que la Escritura solo podía ser interpretada correctamente por las autoridades de la Iglesia y que traducirla o dársela al pueblo podría significar abrir la puerta para todo tipo de distorsión y aberraciones. Este fue el cuadro que vivió el mundo a lo largo de casi 1000 años, en que vivió bajo la oscuridad de la Iglesia romana. Este fue el contexto de Lutero. Esta negación hacia el pueblo fue lo que llevó a que en el tiempo de la Reforma y de ahí en adelante, el esfuerzo más grande de los hombres de Dios fue devolverle la Biblia al pueblo. Martín Lutero la tradujo al alemán, Pierre Robert Olivetan al francés, Giovanni Diotati al italiano y Casidoro de Reina al español. Para los teólogos protestantes, la traducción de la liturgia eclesiástica y la Biblia al idioma vernáculo era una prioridad y fue evidenciado en su trabajo misionero. El pensamiento detrás de todo trabajo de traducción era que la Biblia puede ser entendida por el hombre común
y por eso debían hacerla accesible para él. La claridad de las Escrituras, una proclamación pequeña ni obvia con respecto a la palabra de Dios, sino que es una proclamación de la libertad e independencia que el hombre tiene con respecto a su relación con Dios. En otras palabras, al decir que las Escrituras son claras, es afirmar que el hombre no necesita un intermediario humano para que le diga lo que Dios ha dicho o quiere de él, porque él mismo puede conocerlo por medio de la Escritura. La importancia de esta doctrina puede ser notada en que fue precisamente por haber oscurecido esta verdad que la iglesia romana manipuló el mensaje de Dios a los hombres por cientos de años. Así que permítame explicar esto. Al igual que cuando uno estudia el párrafo que habla de la traducción, todo trabajo, toda obra, todo ministerio tiene de fondo un doctrinal. ¿Por qué la Iglesia Católica no permitía que el pueblo tuviera acceso a las Escrituras? ¿Por qué la Iglesia Católica no permitía que el pueblo pudiera tomar la Biblia, leerla e interpretarla? Lo primero que venía a su mente era esto: ellos no tienen la capacidad de hacerlo. Los hombres naturales no pueden entender la Biblia. Los únicos que pueden interpretarla correctamente es la iglesia y su liderazgo. Por eso la Biblia tiene que estar en latín y los hombres comunes no pueden recibir la Biblia en su mano, sino que tienen que recibirla de parte de alguien que les explique qué es lo que ella quiere decir. En una de las biografías de Martín Lutero, dicen que en el monasterio donde él vivía, habían estudiantes de doctorados para teología y solo existía una Biblia. Y esa Biblia estaba en la Biblia escondida y encadenada para que nadie se la llevara. Eso es lo que Martín Lutero creció mirando. Ellos tenían acceso a la Biblia porque estudiaban teología, ni siquiera la habían leído completamente y eran doctores en teología. El tema es que ellos al mirar la Biblia la veían e interpretaban que los hombres no podían acercarse a ella, sino que necesitaban un intermediario. ¿Por qué la reforma? Después de la reforma, ustedes ven la historia, parece como que fuera cuando uno hace canguil y comienza a explotar aquí, y uno comienza a ver cómo la Biblia va a ser traducida en los idiomas del pueblo. La pregunta es ¿por qué? Todo tiene una razón teológica de fondo. Porque al estudiar la Biblia, los reformadores y toda la iglesia cristiana reconocía que la Biblia tenía que estar en la mano del hombre común y corriente. La Biblia tenía que ser leída en el idioma que los hombres entendían y que los hombres tenían, no solamente podían hacerlo, sino que debían interpretar lo que la Escritura decía. Evidentemente el miedo de Roma era que se vayan a hacer aberraciones teológicas. Podemos decir, o entre paréntesis, cubiertos con la masa, porque ya no tenían cómo esconderse cuando el pueblo se enterara de la verdad. Pero por otro lado, una de las cosas que inevitablemente sucedieron es que hubieron personas con falsas interpretaciones de la Biblia. Sin embargo, la traducción, el repartir la Biblia y el ponerlo en la mano de los hombres venía como producto de esta doctrina. La Biblia es clara y por eso todo creyente debe tener una. La Biblia es clara y todos pueden entenderla. Por eso tenemos que traducirla a todos los idiomas. Y eso es lo que ha llevado a que la Sociedad Bíblica de Traducción sea el libro que más ha traducido a más idiomas en el mundo. Eso no es una casualidad, no es por decir, tenemos la Biblia en tal idioma. Es porque hay un principio teológico de fondo. El hombre puede entender la Biblia. El hombre sabe lo que Dios dice si tan solo lo lee, porque la Biblia es clara. En segundo lugar, la exposición bíblica y confesional. La primera verdad que aparece aquí es que la Biblia no es igual de clara en todas sus partes. Dice el texto de la confesión, no todas las cosas contenidas en las Escrituras son igualmente claras en sí mismas. Segunda de Pedro 3, 15 al 16, ya hemos leído este texto, él habla de Pablo y dice que ¿cómo eran los escritos de Pablo? Difíciles de entender.
Y él dice que habían ciertos hombres ignorantes que estaban torciendo la palabra. Los falsos maestros seducen a las almas inestables y aquellos que son inestables en sus propias opiniones tergiversan los pasajes difíciles de las epístolas de Pablo. En segundo lugar, también la verdad que sale de aquí es que la Biblia no es igualmente clara para todos. Lo dice el texto de la confesión, ni son igualmente claras para todos. Y el texto es 2 Timoteo 3, 14 al 16. Pero tú persiste en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. No era lo mismo Timoteo siendo un niño escuchando la escritura que el pastor Timoteo estudiando la escritura. No era lo mismo porque aunque siendo un niño él podía entender la Biblia, no era la misma manera en que él entendía cuando era un adulto, porque ahora él entendía con más profundidad. Pero el hecho de que se le haya enseñado la Biblia a Timoteo cuando él era un niño nos muestra que la escritura es clara para todos los hombres, aunque no es igual de clara para todos. En tercer lugar, el principio es, la Biblia es clara, es la descripción. Sin embargo, dice la confesión, las cosas que son necesarias saber, creer y guardar para salvación se proponen y exponen claramente en uno u otro lugar de las Escrituras. El Salmo 19, 7 al 8 dice, la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel que hace sabio al sencillo. La ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. Tiene la idea implícita de que para que la ley convierta el alma, el hombre tiene que tener la capacidad de poder entender lo que la ley dice. Pero en segundo lugar, también dice que el testimonio de Jehová es fiel que hace sabio ¿a quién? Es decir, ¿el sencillo puede entender la escritura? Sí, y no solo la puede entender, por entenderla, la escritura es capaz de convertirlo en un hombre sabio. El versículo 8 dice, los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. ¿Cuál es la cualidad de la ley de Jehová? Alumbra los ojos. Le abre los ojos a alguien que está en oscuridad. Eso presupone la idea de que para que te abra los ojos tú debes entender lo que ella te está diciendo. Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Segunda de Pedro 1:19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. La palabra de Dios es considerada como una antorcha que alumbra. Imagínense en qué concepto estaba como para hacer una antorcha que alumbra. No, la Biblia es difícil, la Biblia no se la entiende, la Biblia tiene lenguaje muy difícil. Ese no es el concepto cristiano de la Biblia. El concepto cristiano de la Biblia es una antorcha que es capaz de alumbrar tus pasos para que no tropieces, como dice el Salmo, o es capaz de levantarse en medio de la oscuridad del mundo. La palabra es clara y por esa claridad es capaz de alumbrar o de iluminar el camino de los hombres. Proverbios 6, 22 y 23 dice, te guiarán cuando andes, cuando duermas te guardarán, hablarán contigo cuando despiertes, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz, y camino de vida las reprensiones que te instruyen. Este texto es usado en la confesión para poder hablar de cómo el mandamiento o la enseñanza recibida de Dios es lámpara y es luz a nuestro camino de oscuridad. Finalmente, Deuteronomio 30 del 11 al 14 dice, porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos.
no está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos? Ni está al otro lado del mar para que digas, ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos los haga oír a fin de que lo cumplamos? Porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Este texto es un texto clave en esta doctrina. La verdad de la Biblia no está ni muy alto ni muy lejos, está cerca de tu corazón para que lo entiendas y lo cumplas. En tercer lugar, observaciones generales y aplicaciones prácticas. Termina diciendo el párrafo de la confesión, no solo los eruditos, sino los que no lo son, pueden adquirir un entendimiento suficiente de tales cosas para el uso adecuado de los medios ordinarios. En primer lugar, podemos concluir lo siguiente. La claridad de las Escrituras no menoscaba la necesidad que tenemos de preparación para entenderla mejor. Escuchen esto. ¿La Biblia es clara, hermanos? ¿Sí o no? Pero el hecho de ser clara significa que no tienes que esforzarte o prepararte para entenderla mejor. No, pastor, de ninguna manera. El hecho de que es clara significa que uno puede entender lo que ella dice. Pero de ninguna manera estamos diciendo que lo que ella dice es simple o que no requiere preparación entenderla bien. Si tú quieres ser un buen estudiante de la Escritura, tienes que saber que esto es con esfuerzo, es con lectura. Y aun cuando la Biblia es clara, eso no significa que tú no tengas que prepararte. No significa que tú no tengas que profundizar. No significa que no tengas que esforzarte por entenderla mejor. Claro que sí. En segundo lugar, la claridad de las Escrituras no menoscaba la necesidad de maestros en la iglesia que nos enseñen la palabra. La claridad de las Escrituras no menoscaba la necesidad de maestros. Seguimos teniendo necesidad de gente que nos enseñe. Yo no necesito que nadie me enseñe, porque yo entiendo la Escritura por mí solo. Eso está perfecto. Y como tú entiendes la Escritura por ti solo, tú tienes una gran responsabilidad delante de Dios. Pero el hecho de que tú entiendas la Escritura no significa que no necesitemos ser instruidos o enseñados por hombres que han sido iluminados por el Espíritu para la ayuda de la iglesia. En tercer lugar, la claridad de las Escrituras implica que no todas las cosas son igual de importantes en las Escrituras. ¿Por qué es esta implicación? Si Dios creyera que todo es igual de importante, todo tuviera en la Biblia la misma claridad. Pero ¿cómo sabemos qué es lo más importante y el tema central del cual la Biblia nos habla y su propósito principal? ¿Cómo sabemos cuál es el más importante? La respuesta es porque vemos en qué cosa la Biblia es más clara. ¿En qué cosa la Biblia es más clara? Cuando la Biblia te habla de la salvación, no hay una sombra de duda sobre lo que dice. ¿Sabes por qué? Porque ese es el tema más importante. Esto significa que en nuestra vida práctica, al pensar en la claridad, tenemos que saber que no podemos darle la misma importancia a todas las doctrinas. Hay personas que tienen mucho problema con esa frase. Oh, pero hermano, no podemos hacer una diferencia entre doctrinas fundamentales y secundarias. Todo en la Biblia es primario, en serio. Entonces, ¿por qué no todo es igual de claro? Claro que todo es importante, pero de ninguna manera podemos afirmar que todo tiene la misma importancia. Todo es importante, pero no todo tiene la misma importancia. La salvación es prioritaria. La salvación es un tema muy importante en la Escritura. Por eso es tan clara. Y hay otros temas. Y por supuesto, estoy tratando de dedicar mi vida al estudio de la Escritura. Y jamás voy a menospreciar ninguna área de la Escritura. Pero no podemos decir que la escatología es igual de importante que el Evangelio. Si tú crees que va a llegar una época de oro a la tierra y luego Cristo va a venir ya cuando el mundo esté en paz y todos estemos juntos, si tú crees eso, no es igual de importante que si tú me dices que la salvación no es por medio de Cristo. Si tú crees lo primero, te voy a decir, estás mal, esa no es la posición correcta.
Pero eso no cambia el hecho de abrazar correctamente el Evangelio. No estoy diciendo que nuestra unidad o nuestra hermandad tiene que ser limitada al Evangelio. O si predicamos el Evangelio podemos andar juntos con cualquiera. No estoy diciendo eso. Peor dentro de una iglesia local. La iglesia local tiene que tener definida su doctrina. Tiene que tener claridad en lo que enseña. Lo que estoy diciendo es, no podemos golpearnos el pecho diciendo, es que si tú no me presentas aquí una doctrina correcta sobre tal cosa, es igual de importante que el Evangelio. No, no es igual de importante. Aunque todo es importante y todo tiene su importancia, hay cosas que la Biblia le ha dado prioridad a través de la claridad. Lo que es claro es lo que tiene más importancia. Hay cosas que no son tan claras. En esas deberíamos discutir menos. ¿Me hago entender, mis hermanos? En cuarto lugar y último, que no está ahí, pero recibimos revelación del Espíritu. No sé por qué no está ahí, eso tiene que estar ahí. La claridad de las Escrituras le da al creyente una gran responsabilidad delante de Dios. La claridad de las Escrituras le da al creyente una gran responsabilidad delante de Dios. ¿Y qué es lo que quiero decir con eso? Si tú puedes entender la Biblia, y si la Biblia es clara para que tú la entiendas, entonces no hay excusa para no estudiarla, no leerla y no meditar en ella. Quiero terminar en esta hora mirando la página siguiente, la traducción de la pregunta de Edwards en su libro La verdad triunfa sobre el error, en la pregunta 11. Él hace esta pregunta: ¿están todas las cosas que necesitan ser conocidas, creídas y observadas para la salvación claramente propuestas y abiertas en algunos lugares de las Escrituras, de tal manera que no solo los eruditos, sino también los que no lo son, por medio del uso adecuado de los medios ordinarios, pueden adquirir un entendimiento suficiente de ellos para su salvación? Sí. Siendo así, no erran los papistas, me encanta cuando los llaman así, los papistas. No erran los papistas al sostener que las cosas necesarias para la salvación están oscurecidas y puestas de manera no clara en la Escritura, y que sin la ayuda de la tradición y la infalible exposición de la iglesia, las Escrituras no pueden ser entendidas. Sí, ellos erran. ¿Y cuál es la razón por la que ellos están confundidos? En primer lugar, porque la palabra es una lámpara a los pies y lumbrera nuestro camino. En segundo lugar, porque la Escritura es una antorcha que alumbra el lugar oscuro. Y en tercer lugar, porque la Escritura ilumina los ojos y hace sabio al sencillo. Ya lo vimos. No sé si les he hablado de la importancia de este libro. Este hombre, Edwards, fue un contemporáneo de la Asamblea de Westminster. Y él hizo esta especie de catecismo. Es como preguntas y respuestas, pero él las basa en las preguntas en la exposición de la confesión. Y entonces muchas veces él plantea algo y plantea quiénes son los enemigos o quienes piensan distinto con respecto a ese punto y da cierta argumentación. Es sumamente útil ese libro y ha sido muy útil para entender el contexto de los pasajes en los que nosotros hemos estado mirando en la confesión de fe. Así que, hermanos, la Biblia es clara. Significa que puede ser entendida por todos los hombres y no solamente por eruditos. Pero si la Biblia es clara, entonces los hombres tienen responsabilidad delante de Dios por haber recibido la Escritura. No hay un pretexto para no estudiarla, no hay un pretexto para no leerla, porque ella puede ser entendida por nosotros. Amén. Muy bien, vamos a tener que dejar para la próxima clase el capítulo.